Listo, Juan, ¿me escuchas bien? Perfecto, fuerte y claro. Listo, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro summit del día de hoy. Seguimos con la presentación Los efectos psicoacústicos en los sistemas de monitoreo a cargo de Juan Tamayo de la compañía Syntax. Juan, bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Richard, muchas gracias por la invitación y para mí es un honor siempre estar con ustedes aquí presentando y ayudando a la gente a entender un poco más los sistemas electroacústicos, en este caso los sistemas INEARS. Bueno, Juan, simplemente les recuerdo, las preguntas las pueden dejar ahí en el panel de preguntas al lado derecho de sus pantallas y al final estaremos resolviendo cada una de sus dudas. Juan, adelante con tu presentación y en un rato nos vemos. Gracias, Richard. Igual yo voy a estar atento del panel del Q&A, el de preguntas, el de discusiones no puedo estar tan atento porque es un poco difícil tener pantallas y operación de todo junto. Pero voy a tratar como de responder en lo que pueda al momento y si no, Richard al final nos colabora. Una apreciación, yo no soy gerente de Syntax, gracias por subirme el cargo, pero no. En este momento yo me desempeño en Syntax como soporte técnico, soy el ingeniero de soporte técnico. ¿Cuál es mi labor? Ayudarles a ustedes a trabajar, ayudarles a ustedes perdón, a desarrollar los proyectos, a mirar las necesidades, a resolver dudas, a resolver inquietudes, a generar lista de productos, pero no estoy a cargo de la parte comercial, solo de la parte técnica. Los efectos hipoacústicos en los sistemas de monitoreo lineal. ¿Por qué seleccionamos este tema en Syntax? Es algo, un momento por favor, qué pena. Es un, escogimos el tema porque nos han llegado muchas preguntas, muchas inquietudes sobre el monitoreo personal en los INEARS. Y es algo que todas las iglesias lo están viviendo. Ahorita vamos a explicar un poco más, pero quiero darles como el contexto de por qué queremos hablar de este tema. Y no es un tema que salió de la nada, es porque en realidad en la gran mayoría de iglesias tienen el mismo problema. ¿Cómo hacer que los músicos estén satisfechos o el pastor o el cura o la persona, el predicador, esté satisfecho con el sistema de sonido y no tenga un montón de señales rebotando o que le lleguen mal las señales al oído? Porque eso va a influir todo en la parte acústica cerebral del sistema, de tu cabeza. ¿Quién es Syntax antes que nada? Nosotros somos una empresa de distribución global. Empezamos con la marca RM en Alemania, pero nos fuimos expandiendo a otras marcas. Tenemos diferentes tipos de soluciones. Básicamente estamos en todos los mercados de audio, incluyendo mercados de la industria, de otras industrias, porque tenemos sistemas de medición y, digamos, configuraciones de sistemas de audio para medición de ruidos, sistemas de procesamiento digital, transmisión de audio por IP, entre otros. Uno de nuestros mercados más grandes en todo el mundo son los mercados que llamamos casas de culto, iglesias, centros de adoración, entre otros nombres. Tenemos soluciones para audio en network o audio en red, para streaming, si necesitan transmitir sobre internet, interfaces de audio de todo tipo, sistemas de monitoreo personal, que es lo que vamos a conversar hoy, diferentes tecnologías. Hoy nos vamos a enfocar solo en una tecnología, pero lo vamos a ver al final. Ahora sí, empecemos con nuestra conferencia, los efectos psicoacústicos en los sistemas de monitoreo INEAR. Y para empezar a hablar de INEARs, tenemos que hablar de audífonos, que es lo básico, ¿cierto? El audífono que utilizamos, ¿sí? Cuando implementamos correctamente los sistemas INEAR, el sonido, y cuando está correctamente implementado, el sonido de la banda va a mejorar. Va a ser un cambio drástico, la gente va a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque va a estar más limpio, va a estar mejor procesada la señal, el músico va a estar conforme, va a estar consciente de lo que está tocando, pero cuando
este no se hace adecuadamente, tiende a generar problemas y problemas en todos los niveles. ¿Qué pasa? Que entonces ya el músico no toca bien, el predicador no está contento, el que está sentado viendo la alabanza o escuchando la predicación va a notar que los que están en el escenario no están cómodos, la música no se va a entender bien, entonces va a ser una frustración para todos. Desafortunadamente siempre le ponemos, la culpa siempre va a ser del que está en sonido, siempre el culpable va a ser el del sonido. Y yo siempre digo una frase en las iglesias que es muy importante. Cuando la música suena muy bien, gracias a Dios. Cuando no suena bien, es culpa del sonidista. Algunos conceptos errados que tenemos sobre los INEARs. Se pierde la creatividad, pierdo la habitación, el room, el espacio. Claro, tengo unos INEARs, unos audífonos en los oídos. Se pierde la espacialidad. Ahorita lo vamos a ver un poco a fondo. Que tienen que ser inalámbricos. No necesariamente los sistemas INEAR deben ser inalámbricos, también pueden ser alámbricos. Que requieren micrófonos ambientes para escuchar el room, para sentirse espacialmente adecuados, que requieren salidas auxiliares, amplificadores de auriculares, que requiere un montón de equipamiento que posiblemente no sea necesario. Con algunas técnicas modernas de transmisión de audio digital se pueden realizar sistemas lineales sin estas adiciones y que solo benefician a los bateristas. ¿Por qué hablamos de los bateristas? Porque inicialmente los in-ears fueron pensados o las primeras aplicaciones fueron para los bateristas para poder tener un retorno de la música exterior. ¿Por qué? Porque en la batería generalmente es el instrumento que más presión sonora genera dentro de un escenario. ¿Sí? El redoblante es un instrumento que suena muy duro, el bombo es un instrumento que suena muy duro. Entonces, cuando el baterista está inmerso en varios instrumentos, está casi que en la mitad de todos los instrumentos, él no tiene una relación de lo que está sonando fuera de la batería. Entonces, tendemos a creer que el que debe estar microfonía, perdón, alambrado con in-ears, debe ser solo el baterista y no el resto de la banda. ¿Cuál es la diferencia de tener sistemas de audífonos frente a altavoces de piso, sean amplificados o pasivos? Las ventajas, eh, bueno, más ventajas de los sistemas in-ears, como les dije, con respecto a los altavoces de piso, es que mejoró el ruido del escenario. ¿Por qué? Los altavoces de piso, cada músico, cada grupo de músicos tiene un grupo, un altavoz seleccionado. Entonces, imaginen ustedes tener diferentes fuentes sonoras con la misma información, no con la misma información, con el mismo tipo de información, pero diferente configuración y todo sonando muy duro. Se vuelve un complique, se vuelve toda una masa sonora que uno no alcanza a distinguir qué es lo que está sonando, ¿cierto? Una mejor audición conduce a una mejor interpretación, especialmente en canto. Podemos reproducir alta calidad sin tener esa distorsión del ambiente. Podemos ensayar tranquilamente. Ya muchos músicos se han dado cuenta que ensayar con audífonos es beneficioso para el proceso pues, de creación y ensayo del proyecto. Puedo proteger auditivamente porque tengo un control de ganancia siempre y cuando el músico sea juicioso y siempre y cuando tengamos una buena comunicación con los ingenieros. Ahorita vamos a hablar un tema de comunicación ingeniero-músico, que suelen haber fallas. Puedo utilizar pistas preproducidas, ¿sí? Lo que llamamos los tracks en vivo, para utilizarlo sin ningún problema. Ahora bien, puedo utilizar el click, puedo tener un click, un metrónomo que me está dando la información sin tener que escucharla por fuera. ¿Cuáles son las desventajas? Que es que requiere planear. Siempre los INEAR requieren que haya una planeación, requiere que haya, digamos, un trabajo previo. Yo no puedo llegar a un show nuevo sin ensayarlo y poner INEARs. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay una correlación de lo que se requiere con lo que se necesita. Entonces, va a haber unas pérdidas sonoras importantes. Los audífonos que uno debe utilizar en INEARs. No utilizar el audífono económico, el audífono barato, el audífono de $5, no. Tampoco utilizar el audífono que viene con el celular. Eso no es un audífono para sistemas in-ears. Aparte de que tiene un micrófono, entonces cuando tú lo conectas a un transmisor o un in-ear alámbrico, va a haber una pérdida de señal. Entonces vas a perder calidad sonora.
Puedes utilizar algunos audífonos de consumidor, ¿cierto? Sobre todo los que tienen unos buenos drivers dinámicos y los que tienen digamos, los tips en silicona funcionan muy bien, pero se recomiendan tener audífonos profesionales. Algunos hablan de múltiples drivers, yo recomiendo audífonos de armadura, de uno, dos o tres drivers, hay audífonos de 5 drivers. Tengan en cuenta que entre más driver tenga un audífono, sí, quiere decir que pueda tener más información, porque o sea, cada driver me genera diferente información. Por ejemplo, un audífono de 3 drivers tiene bajos, medios, altos. Pero eso quiere decir que el tamaño del driver va a ser mucho más pequeño. Entonces, si entra una presión sonora muy alta, puede dañar ese driver. Entonces, entre más drivers tenga, el tamaño va a ser mucho más pequeño, va a ser mucho, 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 muy pequeño y puede generar daños en el audífono, ¿sí? Un audífono convencional de un driver puede tener ese driver de un diámetro de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro aproximadamente. Entonces, ahora imagínense un audífono de 5 drivers, ¿cuánto será el diámetro de cada driver? Debe ser muy, muy pequeño, ¿sí? La ventaja de estos audífonos es que, por ejemplo, la mayoría de cables y accesorios son removibles y son reemplazables. Entonces, si se daña un cable, si se daña un accesorio, yo lo puedo reemplazar y lo puedo cambiar. Es muy importante cuando yo estoy pensando en el mantenimiento y en la puesta a punto de mi iglesia. Y algunos recomiendan los moldeados. En lo personal he tenido experiencias no muy positivas porque cuando se daña el moldeado, pues hay que repetir todo el proceso, o aunque algunas fábricas conservan el 3D de tu oído, sí, del cono auditivo, que es donde va el linear, pero si tú estás en una gira o tienes una seguidilla de eventos o tienes muchos eventos en la semana en tu iglesia, pues va a ser digamos, un traspiés, pero cualquiera de los dos últimos son ideales para sistemas in-ears. Ahora bien, ¿cómo se, ¿cómo se hacen sistemas de monitoreo tradicionales? Lo tradicional, yo tengo un grupo de instrumentos, sí, yo manejo una configuración y conformación de una banda en específico y ubico altavoces dentro del escenario. Entonces, esto me permite tener múltiples pistas sonando, múltiple información sonando y cada músico tiene su zona de escucha. Pero ¿qué pasa si el músico se sale de esta zona? ¿Qué pasa si el volumen de un altavoz es mucho más alto que el del otro? ¿Sí? Entonces se pierde un poco. Y toda esta información va en monofónico generalmente. ¿Sí? Es una salida monofónica. La mezcla es en mono. ¿Por qué? Porque solo tienes un altavoz por instrumento o por grupos de músicos. Entonces toda la información viene solo desde un punto referenciado, no viene de múltiples puntos referenciados. El sonido siempre es tridimensional, entonces aunque tengamos solo un punto de referencia en altavoces, siempre donde se ubique el músico va a poder distinguir más o menos dónde está la batería, dónde está el amplificador del bajo, dónde están los coros, lo podrá distinguir como tal. Nuestro cerebro siempre va a utilizar principalmente diferentes niveles de sonido para poder identificar dónde está la fuente sonora. Esta distancia entre los oídos de aproximadamente 30 centímetros no es gratis, ¿sí? Y hace que cuando tú escuches una fuente sonora, un sonido de algo, tu cerebro automáticamente ubica desde dónde puede prevenir esa fuente. ¿Por qué? Porque primero llega a un oído y después llega al otro oído. Entonces el cerebro hace esa comparación auditiva, lo procesa y te indica. La información espacial de cada fuente de sonido facilita que el cerebro la diferencie, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo, digamos, tener múltiples fuentes sonoras, ¿sí?, que están en el ambiente, mi cerebro puede ajustar automáticamente los niveles para seleccionar lo que quiere escuchar espacialmente. Por eso cuando alguien en un concierto que hay mucho nivel de ruido, alguien te habla, uno enfoca hacia donde quiere, sí, uno enfoca lo que quiere escuchar. Entonces su cerebro eso lo hace automáticamente. ¿Sí? Está diseñado para eso. Sí, eso es por supervivencia. Claro, en el pasado uno tenía que estar pendiente de dónde venía el ruido para que no
el león o el tigre no se lo devorara. Entonces, nuestros cerebros han evolucionado auditivamente. ¿Qué pasa cuando utilizamos in-ears? El in-ear es un audífono que va perdón, dentro del canal auditivo. Entonces, cuando yo ingreso el audífono y lo ingreso directamente al canal auditivo, porque debe estar, para que funcione bien un sistema in-ear, debe estar dentro del canal, por eso se llama in-ear, dentro del oído. Entonces, toda esa espacialidad natural desaparece. La persona queda aislada del mundo. Y solo vamos a escuchar lo que viene a los audífonos. Entonces, antes tenemos una cuña que sonaba muy duro, ¿sí? Pero al menos yo podía desplazarme, o sea, tener una concepción espacial de mi escenario. Con los in-ears, como todo a los audífonos, yo ya no tengo cómo, eh, digamos, enfocarme en 3 dimensiones sobre el escenario. Todo está llegando a mis audífonos. Uno de los grandes problemas de las mezclas, y es que hay que notarlo, en este momento ustedes van a hacer una prueba para ver si me entienden el concepto. Ustedes están escuchando un micrófono, yo estoy hablando por un micrófono que tengo unos 50, 60 centímetros de mi voz, entonces se escucha más abierto, más natural la señal. En este caso voy a tomar un micrófono de mano, voy a mutear. Y aquí ustedes deben estar escuchando una fuente sonora directamente proveniente de mi voz. Para los que tengan audífonos, se van a poder dar cuenta que el sonido viene más directo, viene desde el frente. Mientras que si me paso de micrófono, el sonido tiende a parecerse un poco más espacial, tiende a tener más ambiente, tiende a tener, no me llega directamente a la fuente sonora. Entonces, eso pasa con los instrumentos. Cuando uno microfonea un instrumento en un escenario, uno tiende a ubicar el micrófono a unas 2 pulgadas, unos 5 centímetros del instrumento. Entonces, eso hace que la espacialidad se pierda porque la fuente llega desde muy cercano. Sí, hay un acercamiento muy alto sobre la fuente. Entonces, cuando yo mezclo en mono, ¿sí? Cuando yo mezclo en mono, estoy haciendo que mi cerebro o el cerebro del músico escuche todos los instrumentos cercanos, la proyección cercana sobre la mitad del cerebro. Entonces al músico le está llegando toda la información al mismo tiempo acá en la mitad del cerebro espacialmente. ¿Por qué? Porque le llega a los 2 audífonos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces el cerebro va a enfocar todos sus instrumentos justo a todo el frente. Y eso es un lío para el músico porque tiende a perder esa relación espacial que hablamos anteriormente. Lo ideal es que cuando yo utilice in-ears mezcle en monofón, perdón, en estéreo y con la opción de paneo pueda entregar de acuerdo a la ubicación del músico la direccionalidad de hacia dónde está para que auditivamente el cerebro tiende a encontrar espacialmente dónde está el instrumento. Me explico, si yo tengo la batería, si soy el cantante principal y mi batería está sobre mi derecha, pues mi oído derecho es el que debe tener la información de la batería, no mi batería todo el centro, ¿sí? Pero si soy el baterista que estoy en la esquina del escenario, la esquina trasera derecha, toda mi información debe estar ubicada sobre la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el audio viene sobre la izquierda. Entonces uno juega con el paneo para lograr esa información. Por eso los sistemas lineales requieren siempre una planeación, porque yo tengo que planear físicamente dónde están mis elementos para poderlos empezar a ubicar en la mezcla. Ahora bien, muchos dicen, listo, yo mezclo en estéreo. A mí me pasó hace poco un caso donde en un evento nos pedían, yo estaba haciendo toda la coordinación de radiofrecuencia y de grabación, pues mi equipo, yo estaba haciendo radiofrecuencia, tenía otras personas haciendo grabación y nos piden el monitoreo de todos los artistas en estéreo. Nosotros nos entregamos todo en estéreo, pero nos damos cuenta que el ingeniero mezclaba sin panear.
entonces no estás haciendo nada. O sea, ahí estás trabajando en monofónico, solo que la información la manda por igual a ambos canales. Entonces tienes dos opciones, o empiezas a trabajar en estéreo, o más bien nos pides canales monofónicos y hacemos una mezcla mono en los sistemas lineales, que no es lo adecuado, pero es por la técnica de grabación. Entonces, cuando yo mezclo todo en mono, ¿sí? Tengo toda la información en la mitad del cerebro, todo, todo. Entonces me va a generar inconvenientes, eh, inconvenientes sonoros. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil diferenciar los pequeños cambios que necesitan un ajuste. Va a ser muy difícil que el músico se concentre en su presentación. Va a ser muy difícil que pueda ligar la información. El cerebro está buscando diferencias, lo que conduce a la fatiga auditiva, se va a cansar el músico pensando. Por eso muchos músicos terminan cansados, recansados de un evento, porque claro, su cerebro está fatigado de pensar en dónde están cada uno de los instrumentos. Entonces se vuelve muy, muy desagradable. Inclusive algunos tienden a desconectar los audífonos. En los sistemas de in-ear, que no son muy buenos, cuando tú desconectas el audífono, sientes una explosión de potencia que puede dañar tus oídos. Sobre todo porque hay músicos que trabajan como no tienen muy buena información, tienden a pedir más volumen y eso tiende a empeorar las situaciones. Entonces, mi llamado es traten de mezclar siempre en estéreo. Eviten mezclar monos, especialmente para eh, evitar inconvenientes con los músicos. ¿Sí? Si mezclan en mono, van a tender al fracaso en sus mezclas. A los que mezclan en mono, no sé si se han dado cuenta que muchas veces el músico tiende a desconectar un audífono y dejar uno de los oídos que esté en el ambiente para poderse ubicar. Es como una de las señales donde uno dice, algo está pasando con mi mezcla en in-ears. Con el paneo, ¿cierto? Logramos identificar dónde están ubicados las posiciones de los micrófonos, perdón, la posición de los músicos. Yo generalmente las voces las pongo en el centro, pues yo no, porque yo voy a hacer la aclaración, yo no soy ingeniero de sonido, pero afortunadamente, y siempre lo digo en mis presentaciones, cuando en un evento dando soporte técnico, siempre tiendo a sentarme con los ingenieros a preguntar y a aprender sobre ellos. Aunque yo no lo hago, aunque yo no tengo capacidad cerebral, digo psicomotriz para operar una consola, sí he tratado de aprender de los mejores ingenieros con los que he podido trabajar para poder replicar la información. Sí, posiblemente yo no sea capaz de hacerlo, pero tengo el concepto para que otra persona lo pueda hacer y otra persona lo pueda aprender o me pueda enseñar a mí también. Entonces, las voces las hacemos al frente. ¿Por qué? Y se lo aprendí un ingeniero en un concierto que me decía, piensa en un home theater. En un home theater generalmente los diálogos vienen del canal central. Entonces uno trata de ubicar las voces al frente. Y los instrumentos ya si juegas con el paneo como tal. Sí, entonces la función paneo o pan en inglés en las consolas cuando digan pan permite una diferencia de nivel de las señales individuales entre ambos oídos, generando, lo les dije, la espacialidad. Esto permite diferenciar mucho mejor los instrumentos y nos falta algo acá, nos falta la información de la habitación. O sea, ya podemos generar dónde está la ubicación de los elementos, pero no cómo se comportan estos dentro de la habitación. Eh, el, con el paneo no podemos lograr solo las tres dimensiones. La tercera dimensión lo podemos hacer con la función de efectos en estéreo. Entonces los efectos son los que nos permiten dar profundidad, ubicación, son los que nos permiten dar como esa tercera información para lograr la tridimensionalidad en el efecto como tal. Los micrófonos ambientales no nos generan información de la sala. Eso es un concepto errado en el mundo de la mezcla. Cuando estoy mezclando, generalmente yo pongo, bueno, en nuestros diseños, porque eso sí lo hago yo, diseño de microfonería, cuando vamos a hacer un evento en vivo, cuando vamos a hacer una grabación, cuando vamos a hacer un streaming, una transmisión, ubicamos
micrófonos tipo shotgun del escenario hacia el público. Y a veces los tendemos a enviar esa información a los músicos, pero no para generar el efecto de espacialidad, sino para generar el efecto de que la gente está reaccionando a lo que ellos están interpretando, porque esa es otra cosa. O sea, cuando el músico se pone los audífonos, ya dijimos que se aísla auditivamente, entonces no hay una relación entre público, no hay una relación auditiva entre público y escenario. Entonces el ojo sí envía una información, pero los oídos no. Entonces el cerebro dice, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Entonces uno tiende a enviar esa información para que también el cerebro la procese y diga, todo está bien. Entonces ubicar micrófonos dentro del escenario no soluciona el tema del ambiente. ¿Por qué no lo soluciona? Porque es que tú estás poniendo un micrófono puntual en un escenario, pero tu artista puede estar ubicado en otro lugar del escenario. Entonces no hay una relación espacial entre micrófonos y, y músicos. ¿Sí? Si yo voy a poner múltiples micrófonos en un escenario para tener ese ambiente, yo voy a tener una persona sola encargada haciendo la maniobra para controlar estos micrófonos y que la persona esté satisfecha con la mezcla. Entonces va a ser un trabajo muy difícil y va a ser un trabajo muy complicado y no va a entregar buenos resultados. Entonces es mejor utilizar los efectos para generar esta tridimensionalidad. ¿Sí? Hay un factor muy importante en los ears y es la comunicación. Y es la comunicación que hay entre el ingeniero de monitores y el ingeniero, perdón, y el artista o el músico. Y voy a explicar este concepto súper interesante. Los artistas generalmente desarrollan su hemisferio derecho del cerebro. Entonces hablan, piensan en creatividad, imaginan, crean, generan, llevan el ritmo, la intuición, emociones. Los ingenieros desarrollamos el otro lado del cerebro, el hemisferio izquierdo, lado de allá. El hemisferio izquierdo, donde estamos pensando en números, en secuencias, en lógica, en matemáticas, en listas, en el checklist. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos formas diferentes de pensar, por lo tanto, tenemos dos formas diferentes de analizar la información, dos formas diferentes de comunicarnos. Entonces, la primera trabajo que tiene que hacer un ingeniero de monitores cuando está con un músico es hablar, es generar digamos, una comunicación adecuada para poder entender lo que uno quiere decir, ¿sí? Y el otro ejecute bien lo que el otro desea. Entonces, mejorar esa comunicación. En los sistemas de PA, los sistemas de front of house, el PA, el main, generalmente tenemos un micrófono, lo llamamos una consola, esto se amplifica, pasa unos altavoces y el altavoz, dependiendo del estado donde está, del lugar donde está, del lugar físico donde está, llega la información a los oídos. Entonces los oídos llegan con rebotes, con información del delay natural del lugar, la reverb, toda esta información llega. Con los audífonos, los in-ears no pasa eso. Con los in-ears el ingeniero mezcla, el músico crea, se captura, el ingeniero mezcla, pasa los audífonos y va directamente al oído. Entonces perdemos esa relación espacial auditiva que ya hemos conversado. Ambos elementos de la mezcla son muy diferentes. Una mezcla de monitores sirve para apoyar al artista y mejorar la interpretación musical. Para eso sirve la mezcla de monitores. La mezcla PA sirve para ofrecer el mejor y el mismo sonido a toda la audiencia. Entonces no es normal, o no lo crean normal, que le dicen el ingeniero, perdón, el artista dice, no, mándame lo mismo que el main y me haces un refuercito en esto. No, eso no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque los dos están pensando en dos situaciones, en dos soluciones completamente diferentes. ¿Sí? Hay muchas soluciones que le permiten digamos, algunas consolas, sobre todo, tienen unas funciones para que los artistas, perdón, los músicos mezclen su propia música. ¿Sí? Entonces, claro, un ingeniero de monitores muchas veces, a veces no lo dejan, a veces creen que eso reemplaza al ingeniero de monitores. Entonces, el ingeniero de monitores no está,
le entregan todo la pantalla con todos los canales, toda la información al artista. Entonces el artista está creando música o está reproduciendo su música, está ejecutándola, perdón, pero al mismo tiempo tiene que pensar en cómo voy a mezclar. Entonces, ¿qué quiero más esto? ¿Quiero más lo otro? ¿Necesito esto? Y muchas veces, en la gran mayoría de veces, y en las iglesias pasa mucho, porque pasa, ni siquiera el músico recibe un entrenamiento de la mezcla. Entonces muchas veces por subir más volumen le suben la ganancia. Entonces generan un feedback. O mutean un canal que no era el de ellos, que era el del compañero. Entonces después el ingeniero es buscando en la mesa qué pasó. O sea, yo no moví nada porque me tengo un feedback o porque este instrumento ya no suena. ¿Sí? El ingeniero de PA normalmente está pensando en la audiencia. Entonces tiene que enfocarse en otras cosas. Entonces, digamos, una conclusión que yo siempre le he dicho a la gente, los músicos están en el escenario para interpretar, no para mezclar. Y eso es lo que tiene que enfocarse un músico. Y el ingeniero está para mezclar y no para interpretar. Son dos cosas eh, muy diferentes. Hay músicos que tienen una formación de ingeniería, entonces pueden mezclar, pero ese no es el trabajo fundamental de los músicos. El trabajo fundamental de los músicos es interpretar. Yo considero que realmente es, ¿cómo le dimos en buenas palabras? Es una forma de poner a un músico en problemas cuando uno le entrega una mezcla en un iPad o en un celular para que él haga sus ajustes. Eso sea para problemas. Si yo voy a hacer eso a los músicos, yo debo entregarle una interfaz que sea sencilla de trabajar, una interfaz que pueda él realizar su propia mezcla, pero sin que afecte la mezcla de los demás. Y es que es la importancia. ¿Sí? Yo debo tener debo ser lo suficientemente inteligente para entregarle el insumo de trabajo al músico y que no genere ninguna complicación a sus compañeros. Todo esto que vimos, toda esta teoría que vimos, y digamos que se puede aplicar sin ninguna necesidad de elementos externos, pero para esta presentación quiero presentarles un producto que es muy interesante, se llama MyMix. Esto es un producto desarrollado hace muchos años, hace 2011, 2010. Yo lo conocí como en el 2012, 2011, con Juan Montoya, que esta mañana estuvo en una presentación. Yo creo que fue el primero que lo trajo a Colombia. Y es un producto digamos que es un desarrollo que no ha cambiado mucho en el tiempo y que le ha ayudado a muchos músicos y a muchos ingenieros poder comunicarse y hablar la misma información sin tener ningún problema. Eh, Esto es un sistema de monitoreo personal, es un mezclador de personal. Lo han utilizado en cientos de aplicaciones, muchas aplicaciones religiosas. Algunas de ellas aquí vamos a ver a Don Moen, a el Soweto Gospel Core, Grace Shore Eden Prayer en Minnesota, Estados Unidos. Algunas iglesias que lo han utilizado en Estados Unidos. Muchas más iglesias. Eh, Múltiples aplicaciones. No solo lo utilizan para monitoreos, también como es un sistema de mezcla personal digital por red, necesita cable de red como tal, se utiliza también para otros tipos de situaciones donde no necesitan un monitoreo, pero por ejemplo si necesitan llevar una pista de audio a algún lugar o capturar un ruido. En este caso, por ejemplo, a la mano derecha del monitor ustedes van a ver una instalación en un parque eólico y estos tipos requerían medir o escuchar las hélices porque así pueden detectar fallas mecánicas. Entonces, hay un montón de sistemas instalados porque el sistema tiene entradas, la posibilidad de conectar entradas, entonces escuchan con un micrófono las hélices y así detectan si tienen fallos o no. Entonces, hay múltiples aplicaciones
de MyMix. Un artista que me gusta mucho, bueno, hace mucho lo escuchaba, ya no lo volví a escuchar. No, casi no escucho ya música cristiana y religiosa, es Marcus Witt. Lo digo porque trabajé en un concierto, me gustó mucho porque trabajé en un concierto con él cuando era un adolescente, hace muchos años, y me fascinó la forma de relacionarse con el público. Ahí fue donde yo empecé como a engomarme con todo el tema del audio. Fue gracias a un concierto parte pues de un concierto de él. Entonces cada músico tiene su sistema portátil de mezcla y puede seleccionar qué desea escuchar y cómo lo desea escuchar. También en aplicaciones, aquí tenemos una aplicación de un centro de mando, un centro de emergencias, y ven que hay todo un sistema Bayam instalado, que es una muy buena marca, pero lo complementamos con MyMix para que logre eh, cierta operatividad. Y ya les vamos a explicar cómo funciona todo esto, que estoy dando como información donde lo hemos instalado. Una consola de mezcla digital descentralizada en la red. Todo, todos los dispositivos MyMix tienen dos entradas, dos salidas, ¿cierto? Un conector de red y, y su conector de potencia, ¿cierto? Ese conector de red puede ser PoE, pues, conector PoE para evitar tener una fuente de voltaje externa. Entonces, de entrada es un mixer de 2x2. Yo tengo dos entradas y tengo dos salidas. Entonces, si soy un músico solo, es un mixer pequeño, portátil, lo puedo poner en mi presentación, mi guitarra, mi micrófono, un par de altavoces y tengo una mezcla personal hacia un público. Pero si soy una banda, si soy una orquesta, si soy un grupo musical, si soy una iglesia, yo puedo tener toda la información centralizada, puedo tener cada elemento centralizado. Si deseo, puedo microfonear los instrumentos por el MyMix o lo puedo llevar convencionalmente a la consola, como lo vengo haciendo. Entonces puedo reunir toda la información de los instrumentos, pero adicionalmente cada músico puede extraer su información y generar su propia mezcla. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Yo puedo tener por cada dispositivo en la red, yo puedo tener 500 canales, hasta 500 canales de audio sonando. El músico escoge los 16 canales que él desee y hace su propia mezcla sobre esos 16 canales. Igual, yo necesito un ingeniero de monitores que me está chequeando y procesando cada canal, pero cada músico puede escoger lo que desee. ¿Cuántos MyMix puedo conectar en la red? Muchos, demasiado, lo que yo necesite, porque es más bien un sistema tipo multicast donde estoy escogiendo lo que estoy escuchando. Es demasiado fácil de usar, inclusive el display se ha ganado múltiples premios por su facilidad de diseño. Hay experiencias, creo que por aquí está algún amigo mío, Andrés Millán, y todavía está por acá en las presentaciones. Él tiene un sistema de estos y grabó un disco con digamos, en un entrenamiento de 5 minutos a cada músico. Funcionó, listo, vamos a grabar y grabó perfectamente, donde cada persona selecciona, hace su mezcla y selecciona sus procesos como tal. ¿Sí? Generar el nivel de volumen que desee, el tono, ¿sí? Que básicamente si lo quiero tirar hacia más bajo o más agudo, puedo panear el instrumento y puedo generar los efectos, que es la que me da la espacialidad. Entonces se vuelve, digamos, en algo muy sencillo de operar. No tienes que tener un conocimiento muy alto de ingeniería de sonido para lograrlo. En muchos shows, y es importante saber esto, cuando un artista gira, ¿cierto? Está por todo el mundo girando. Generalmente la ubicación de su escenario es la misma. Sí, lo que llamamos el stage plot. Lo mismo pasa en una iglesia. En una iglesia los músicos generalmente conservan su mismo posicionamiento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo tengo un tipo de sistema de esto, yo configuro mi sistema de tal manera que cada vez que lo voy a utilizar va a ser la misma aplicación. Entonces, se ahorra mucho tiempo de esa preproducción del evento porque ya está casi que preseteado, preorganizado con el sistema. Yo puedo grabar. Cada elemento me permite la grabación de todo el contenido que está, cada MyMix.
Entonces yo tengo, por ejemplo, soy una iglesia que voy a hacer mi ensayo, que tengo un ensayo constante, yo puedo grabar ese ensayo y utilizar algunas de esas pistas como track si el músico falta. El músico no pudo venir porque se enfermó ahorita con COVID, que es muy común que pase, que de un día para otro te digan, no, estás en cuarentena, no puedes salir, falta el guitarrista. Ya tenemos la sesión del grabada del ensayo, entonces podemos hacer un playback de la sesión de él. Y así tengo digamos, una ayuda para mi situación en, en el en vivo. Podemos grabar hasta 18 pistas de audio en .wav con una resolución de 24 bits a 48 kHz en memoria SD o SDHC. Entonces se vuelve muy, muy interesante a la hora de trabajar. Hay unas funciones muy interesantes. Por ejemplo, hace un tiempo hicimos una orquesta filarmónica. En la orquesta, a ti no te interesa escuchar puntualmente cada instrumento, pues si eres músico, yo trabajo mucho en filarmónicos haciendo microfonía para filarmónicos, a ti lo que te interesa escuchar es el ensamble. Entonces, ¿cómo podemos hacer funcionar MyMix para un tipo de aplicación como estas? Yo tengo un ingeniero de monitores que está recibiendo toda la información de los micrófonos, pero puede crear submezclas o subgrupos de esta información. Por ejemplo, yo creo mi submezcla de vientos. Entonces, en vez de mandar cada canal de vientos, yo le puedo entregar a MyMix un canal con todos los vientos. Entonces, digamos que el violín número 1 el concertín necesita solo escuchar los vientos. No va a escoger los 5 canales porque se está consumiendo, por ejemplo, 5 canales de MyMix, sino que escoge uno solo, que es el grupo de vientos, y así ahorra mucho proceso en la información y le quedan otros elementos disponibles otros 15 elementos disponibles para poder seleccionar en su canal. Entonces se vuelve muy versátil, se vuelve muy funcional a la hora de tener instrumentos en un escenario. Yo puedo seleccionar cada instrumento, ponerlo y darle play o por grupos como está aquí este input. Puedo poner mi propia mezcla. Por ejemplo, yo puedo poner, eh, no sé, yo soy el baterista y hice mi propia mezcla con todos mis instrumentos. Perfecto, tan, tan, tan. Y tengo un estéreo de esa mezcla que es la que yo estoy escuchando. El bajista puede decir, ve, me interesa escuchar cómo él está escuchando su batería. En vez de llamar todos los elementos, llamo a su mezcla y escucho la del baterista. Entonces le puedes decir al ingeniero de monitores, ve, tómate la información de él y agrégamela en un solo canal. Agrégamela en un estéreo a mi mezcla y yo ya la monitoreo. Entonces se permite muy flexible, pero igual, les repito, esto requiere un trabajo de preproducción, esto requiere una muy buena comunicación entre el ingeniero de monitores y cada uno del músico de la banda. Muchos ingenieros, yo conozco ingenieros muy buenos aquí, por ejemplo en Colombia hay un ingeniero que trabaja muy bien con MyMix, no sé si todavía lo utiliza, y él viaja un solo ingeniero para toda la banda. Entonces, claro, ya tiene todo montado en el MyMix, le entrega la información a cada uno y ya si hay que hacer un cambio, un ajuste puntual, pues se hace, pero le facilita mucho el trabajo en la presentación técnica. Ahora imagínense en una iglesia donde todo es más constante, donde todo es más, digamos, más conocido, yo puedo ir cada día mejor o más porque estoy almacenándolo el día anterior. Si no es como cada día es un día nuevo, no. Cada día es una evolución del día anterior. Toda la programación es a través de FPGA. Para los ingenieros electrónicos, electricistas o informáticos, saben que las FPGAs son un nivel de proceso mucho más avanzado que otros niveles. Entonces, hacer, digamos, mejoras al sistema es muy, muy fácil para la marca porque permite hacer cambios sin tener que cambiar el dispositivo, solo actualizar versiones de firmware. Creo que la última actualización fue como en 2018. Entonces nos hace un producto muy estable, muy versátil
y que no va a salir del mercado rápidamente. Tengo aplicación online donde yo puedo ver cada uno de los dispositivos y chequear cada uno de los elementos. Puedo seleccionarlos, puedo configurarlos online, con ediciones especiales. ¿Qué contiene el sistema o cuáles como los equipos que tienen el sistema? Bueno, se me olvidaba. Tenemos una unidad de MyMix Rack, que es exactamente lo mismo que el MyMix que vimos ahorita, pero esta versión no tiene pantalla. Esta versión lo único que tiene son las salidas y la conexión a red. ¿Para qué? Para yo hacer copias del MyMix que está en el lugar y poderlo ingresar a mi sistema de NIARS inalámbrico. Entonces permite hacer, digamos, esa conectividad entre lo que tiene el músico conectado en su dispositivo inalámbricamente con sus oídos. Claro que yo también puedo sacar alámbricamente el sistema desde el equipo. Sí, yo puedo sacar mi cable de audífonos y llevárselo al artista. O lo puedo hacer inalámbricamente. Tenemos MyMix para instalación. Yo tengo una sala de juntas, tengo mi iglesia que ya tengo todo definido. Yo puedo ubicar los MyMix en la pared o en atriles especiales. Los músicos llegan, hacen su configuración. Pueden llegar con la memoria y cargarlas o ya la tienen cargadas en el sistema. Esta es mi mezcla, tengo mi body pack. Lo configuro y quedó listo. Esa pantalla se puede customizar, se puede poner el logo para el MyMix Install. Cuando yo hago el pedido, yo puedo poner el logo, por ejemplo, de la iglesia, que quede customizable, que quede un poco más estético. Entonces, como componentes del sistema tenemos el mezclador, tenemos los expansores de 16 canales, tenemos switch de comunicación Ethernet, tenemos el MyMix Control, que es el navegador para poder trabajarlo como un web browser, el RX2, que es el mezclador de rack, y tenemos el MyMix Install. Entonces es como un paquete. Nosotros desde fábrica, bueno, esto es como una configuración. Tenemos paquetes de 4, que es como una configuración básica para una banda, pero eso se puede expandir. Resuelve los problemas normales de una casa de culto, de una iglesia. El sonido en el escenario es demasiado fuerte, con MyMix se reduce el sonido como tal. La mezcla de monitores es una queja constante de los músicos. La comunicación hacia y desde el escenario suele ser un desafío. Con MyMix lo estamos solucionando. Y los ensayos suelen ser ineficaces y requieren mucho tiempo. Con MyMix el ensayo tiende a ser parte activa del show. Inclusive es el plan B por si uno de los músicos falla. Mucha más información. No los quiero saturar con más información comercial. Y si requieren información, se pueden contactar conmigo. Ya les voy a poner Bueno, ese ejemplo es interesante. Por ejemplo, cómo funciona con un Stagebox y con los sistemas, con el sistema y con el expansor de entradas. Entonces, cada músico tiene su sistema conectado. El Stagebox llega al expansor de entradas y permite la comunicación de sistemas. No sé si tienen preguntas, dudas. Vamos a abrir aquí el panel de discusiones a ver qué nos dicen. Mi correo electrónico, juan@syntax.com. El correo de Mary Isman, que es la persona encargada, la comercial encargada de Syntax para Latinoamérica, es mary@syntax.com. Y no sé, quedan alguna duda, inquietud, preguntas, si seguí conectado. Hola Juan, muchas gracias por la presentación. Esté conectado. No tenemos más por ahora. Y no hay preguntas, o sea, me queda la duda, ¿lo hice bien o lo hice muy mal? No, muy bien, Pero bueno, interesante la charla, Juan. ¿Qué quiero compartir con ustedes esto? En el mundo ya hay muchas soluciones que les ayudan a ustedes en la iglesia.
Yo, aunque no soy un miembro activo de una iglesia, sí le colaboro a muchas iglesias por tema familiar. Y me gusta porque cuando uno soluciona problemas, uno aprende. Entonces me gusta mucho enfocarme en solucionar. Con estos dispositivos he visto que se han solucionado muchos problemas. No lo estoy hablando como comercial, porque yo no soy una persona comercial, soy un soporte técnico. Y he visto aquí ya grabaciones que se hacen con esto. A nivel artístico, bandas como Messier Periné en Colombia trabajan con este sistema. Entonces, la idea es poderles ayudar. Si ustedes en su congregación necesitan una ayuda, necesitan información, quieren aprender un poco más, siéntanse en la libertad de preguntarme. Lo por qué yo puedo decir es no me sé la respuesta o no soy la persona indicada para responder esa respuesta. Pero la idea es poderles ayudar. Una última nota publicitaria, Richard. En la última edición de la revista AVI tenemos un artículo sobre este tema. Así es. Un tema sobre la parte teórica. Los invito a que lo lean, a que lo utilicen en sus, digamos, a que lo lleven a su ministerio musical, que lo lleven a su grupo de trabajo, que lo compartan, que lo analicen y pongan en práctica estos consejos. La verdad, la parte teórica ayuda mucho a resolver. ¿Qué nivel recomiendan para un bajista, Sergio? Sergio, que sean buenos en el bajo. Pues valga la redundancia, pero sí, o sea, un linear puede ser un linear de armadura balanceada, de un solo driver, que tenga buena respuesta en el bajo, porque a ti lo que te va a interesar es tus bajas frecuencias. Eh, que caiga en cuenta, Richard, se me olvidó un tema, la comunicación del ingeniero y el músico. Los músicos tienden a pedir más. Por ejemplo, Sergio, va a tomar al ejemplo con Sergio, que es bajista. Sergio va a decir, dame más bajo, porque no escucha el bajo. El ingeniero, ¿qué va a tender a hacer? A subir el bajo. Error. ¿Por qué no tiendes a bajar la mezcla y dejar el bajo por encima de la mezcla? Entonces, esos tips de comunicación, esas formas de expresarse, ayudan mucho a resolver el problema. En el ensayo, cuando un músico pida, dame más alto, el ingeniero puede preguntar, ven, ¿por qué me pides más? ¿Porque no escuchas el general o eh, porque en realidad no escuchas nada o está todo tan duro que no escuchas tu instrumento? Entonces, eso ayuda mucho a tener otro tip de in-ears, tener medidores de audífonos. Son costosos, micrófonos de millón de audífonos son costosos. En Audix lo encuentro. También soy ingeniero de Audix. Qué pena que aquí lo haga un poco el comentario comercial, pero he notado que muchas veces los audífonos están malos. Entonces el músico no sabe, porque la verdad los músicos a veces ni se preocupan por su equipamiento, está malo y el ingeniero es tratando de descifrar cómo solucionar el problema. Antes de cada show o periódicamente en su iglesia, venga, revisemos los audífonos de la gente. El tema del aseo del audífono es fundamental, tener una buena limpieza del audífono. Y en serio, puedes buscar, te voy a dar una recomendación, puedes buscar a Andrés Millán, él está conectado en las personas y él te puede ayudar con los audífonos. Él tiene unos muy buenos audífonos para bajistas. Qué pena ahí, pero es que aprovecho para hacer networking Publicidad con la gente política pagada. y se me olvida, no, es ayudarle a la gente. O sea, hago el networking, sino que se me olvida después. Buscar a Sergio y decirle, venga, es que es Andrés Millán, pero él te puede colaborar. Lo mismo, Andrés también tiene un sistema MyMix en Colombia, creo que él lo renta o no sé, él trabaja mucho con el sistema. Consulte con él, sabe mucho del tema, sí, sabe mucho de grabación, no sé si sabe mucho de iglesias, pero sí sabe mucho del tema de sonido. Entonces, claro, todo proceso musical requiere una etapa de trabajo en equipo y tiene que haber una comunicación y un entendimiento muy bien entre el ingeniero de monitores o el ingeniero de mezcla y los músicos. En las iglesias eso no pasa. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente está regalando su trabajo, ¿cierto? Está en su apostolado o como lo quieran llamar. Pero esto requiere que sea
un trabajo de equipo y requiere que haya compromiso y requiere que hayan pautas de trabajo. Entonces, trabajar con chicos a veces es complicado. Muchos de los músicos en iglesia son chicos de 14, 15 años, pero mi recomendación es pongamos las reglas claras, ayudémonos, enseñémosle, eh, comuniquémonos, hablémonos, hagamos reuniones periódicas de trabajo en equipo, que no sean solo cada uno a cumplir funciones, que eso a veces nos encierra muy poco, mucho y nos aísla del otro y generan barreras que no deben existir. Entonces, mi gran consejo que me ha pasado en casi todas las iglesias que he ayudado es no hay esa comunicación entre el ministerio de músicos y el ministerio técnico. Siempre hay esa diferenciación grande y ese abismo gigante. Cerremos esa brecha y muchos de esos consejos se pueden aplicar para el mejoramiento de la alabanza y la música en la iglesia. Correcto. Bueno, Juan, te agradecemos mucho por la presentación, por haber aceptado esta invitación el día de hoy. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, y como les decía Juan, en la revista AVI Latinoamérica que comenzó a circular en su versión digital el día de hoy, hay un artículo sobre este tema que pueden ampliarlo. Los invitamos a en 20 minutos la siguiente presentación del día y de esta jornada. Muchas gracias a todos.